Buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a esperar a que se conecte Juanma, que ya debe estar para entrar. ¿Me escuchan bien o no? Salud, ¿me escuchas bien? Salud, ¿me escuchas bien? Listo, Camilo, mil gracias, hermano. Vamos a esperar a que se vaya conectando Juanma. Le voy a ir escribiendo por acá. Para empezar esta. Listo, Pablo, gracias. Voy a esperar por acá que se conecte Juanma. Vamos a esperar un momentico que ya debe estar para llegar Juanma, aquí le estoy escribiendo. A ver, por acá que nos dice Juanma. Alopera 47, Alejo Giraldo y Hurtado, un saludo a todos. Vamos a esperar un momentico que Juanma ya se va a conectar, que está en este momento en Washington, en su restaurante. Un momentico a Juanma a ver cómo es este tema. Barajas, Aracaki, Ana, un saludo, ¿cómo están? Estamos esperando a Juanma que ya se va a conectar. Listo, Juanma por acá ya está entrando, me dicen. Pablo, un saludo, a Mateo, a Felipe. A ver, al Juanca que nos ayuda tanto a sacar a Libertanca adelante y a defender estas ideas. Un saludo a Viana. A ver, por aquí ya me están. Esperemos que Juanma ya se va a conectar aquí ya me dijo que ya se conectaba. Que está entrando a verlo. A Ricardo un saludo. Muchas gracias por conectarse hoy pues a las 5:30. Ojalá estén bien en sus casas en medio de esta pandemia y de estas dificultades que estamos viviendo. A ver, le estoy escribiendo a Juanma. Ricardo, un saludo. A ver pues Juanma. Regálenos un momentico que ya se va a conectar Juan Manuel. Un momentico. A ver, por acá me dicen que hay mucha luz detrás. Acércate un poquito a la cámara, listo. Más bien acerco esto un poquito para acá. Es el primer en vivo que hago en la vida, entonces disculpan la montañerada si cualquier cosa.
El man de 31 minutos que le habla a una señora Adriana, ni idea quién es. A ver, esperemos a Juanma que... Ya por acá, listos. Listo, Juanma. Aquí ya está. Ya nos estamos conectando con Juanma. Juanma, Sí, hermano. ¿cómo vamos pues, papá? Bienvenido. ¿Cómo va todo? Bien, ¿dónde andas? ¿Estás en Washington? No, en Miami ahorita. Bueno. ¿Y qué tal ese cuento por allá? Y acaba de llegar uno de los cofundadores de Libertad en Cami y nos dijo que le daba mucha esperanza estar por allá porque ya veía la luz al final del túnel, mucha normalidad. El presidente acaba de anunciar hace media hora que ya no hay ya no se tiene que utilizar máscaras en todo el Qué no. país. Sí, ya. Básicamente, en términos de normas, ya no hay pandemia. Se acaban de levantar todas ¿Y las restricciones. a vos te dio coronavirus o no? A mí sí. ¿Y qué tal? Bien, ¿y vos? A mí no me dio nada. Relajado. Sí, sí, sí. No. Gracias a Dios. No, se me fue el olfato. A veces se me va todavía. Hay mañanas que uno amanece Hijo de pucha. como sin olfato y como a, a las 12 del día, 1 de la tarde me empieza como a volver. A veces me pasa eso. ¿Y vos qué cocinás? Embalado. Sí, a veces por la mañana es duro. O sea, lo bueno es que yo normalmente cocino más hacia después del almuerzo. Pues aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, que solo abrimos en la noche, la mañana es un poquito más tranquila. Pero si yo amanezco como congestionado o alguna cosa así, como que se me va. Claro. Bueno, Juan, arranquemos por acá. Entonces, mi hermano, lo primero es, vos representás todo lo que en Libertad defendemos. El Muchas mérito, el gracias, hermano. esfuerzo, la valentía, la berraquera para sacar adelante tu empresa, para sacar adelante tus sueños. Y por eso era tan importante tenerte hoy acá. Pues en Libertad, pues prácticamente lo que hacemos es defender esas ideas en Latinoamérica y lo hemos venido haciendo con mucha fuerza, pues en medio de cualquier circunstancia, la circunstancia que está viviendo todo el mundo. Entonces quería como primero, pues hermano, darte las gracias por estar acá con nosotros, darte las gracias por representar a Colombia como lo haces, por dejar el nombre en alto de Colombia, en alto el nombre de Colombia en medio de estas circunstancias pues que estamos viviendo. Y es un honor para nosotros en Libertad, para todos los empresarios, para todo el consejo directivo, tenerte a vos acá. Es un honorazo y un gusto el berraco, mano. Hermano, mil gracias. Qué palabras tan bacanas. Y yo creo que la admiración es mutua porque desde que ustedes empezaron ese trabajo tan impresionante y tan necesario en el país, hoy en estos momentos más difíciles, en esta hora oscura, es que necesitamos centros de pensamiento y ojalá fueran muchos, porque necesitamos que tengamos espacios de diálogo y realmente de desmenuzar las cosas como son para poder reconciliarnos como país. Entonces te Así es. felicito. Gracias, Juanma. Juanma, por ahí estaba leyendo tu historia, hermano, que vos a los 8 años montaste el primer negocio por ahí de flores, que yendo para la finca de tu abuelo. ¿Cómo fue ese cuento? ¿Cómo fue ese cuento? ¿Cómo fue eso? Contá a ver, que hicieron por ahí una maldad hicieron una maldad y se quebraron. Contá bien No, a ver, ese asunto. todos los sábados, como a las 4 de la tarde, al paletero. Entonces, nosotros los viernes hacíamos fritanga y vendíamos papas, es que papas fritas en una paila, en una fogata a mis tíos y demás para comprar paletas al otro día. Y yo no sé por qué el día anterior no hicimos. Entonces, yo me acuerdo que yo veía pues, que al borde de carretera había familias que salían con frutas a venderlas. Sí, Entonces, yo le dije como a todos los pelados que estábamos ahí en la finca, le digo, venga, vamos a coger mangos y los vendemos en la carretera pues, comprar paleta. Entonces nos fuimos a coger mangos. Yo le cogí como una ponchera a mi abuela, lo llenamos con mangos y pusimos una cuerda y todo el mundo, nadie paraba, una cabulla. Entonces yo dije, no, la chimba, tienen que parar. Hay que,
Entonces me fui como para el cuarto de los aperos a buscar dos lazos, los amarré y crucé un lazo amarrado entre dos eucaliptos en la vía y pasó una Sí. moto y ¡tan! Se cayeron. No jodas. No pararon y se cayeron, entonces salimos todos corriendo, por ahí 5 horas nos metimos al cafetal hasta que ya bajamos de noche, que Y ese fue, embalado. y embalados. No, ya cuando bajamos pues nos regañaron, pues ya no había pasado nada. Yo me acuerdo que yo me monté en un madroño o en un zapote y yo Sí. veía allá abajo y yo decía, "Hijo de puta, yo por allá no ni arrimo", Y hasta que, hasta que ya fue de noche y bajamos y nada, pues claro, ya lleva tu regaño y nos quedamos sin paleta. claro, impresionante. Bueno, por ahí también veía, y es que a uno a veces le parece o le falla el criterio, y muchas personas cuando te ven a vos tienen la concepción de que, vea, le tocó muy fácil, este man, no, es que le tocó muy fácil, y por ahí leía la historia, pues, que a vos te tocó, pues a mí también, pero esa época de la violencia, cuando Medellín era la ciudad más violenta del mundo, con más asesinatos por cada 1.000 habitantes, ¿cómo fue ese momento en el que te tocó irte del país por lo del socio de tu papá? ¿Qué fue lo que pasó? Pues esa angustia tan berraca, te toca a uno salir corriendo. Mira, sí, yo creo que nos tocó a todos. Cuando yo abrí la fundación, pues hace 14 años, y uno empieza a escuchar historias, yo digo, a mí no me pasó nada. Entonces, cuando me preguntan, ¿a usted qué le pasó? Yo lo primero que digo es, a mí no me pasó nada. Gracias a Dios, porque después de uno escuchar miles de historias y el terror que han vivido, uno dice, fue puta, a mí no me pasó nada. Sin embargo, obviamente, por allá en el 88, mi padre era abogado comercial, se acaba de graduar, tenía como 27, 28 años, y, y trabajaban era la mano derecha de un abogado, y al abogado lo mataron delante de él, y le dijeron, mañana venimos a matarlo a usted, porque, no sé, tenían un proceso en contra de cualquier empresa fachada o alguna cosa así. Yo me acuerdo que nosotros fuimos para Londres un año, luego vivimos en Bogotá 2 años y solo como hasta el 91 o algo así pudimos volver a Bogotá. Entonces, pues digamos que, que, que allá nos tocó vivir. Yo pues tengo algunos recuerdos de eso y luego pues nos tocó eh, también nos tocaron cosas, a mi abuelo lo fueron a matar a su finca, el ELN, cuando yo estaba pequeño, nos tocó volarnos como 13 horas en el carro por Concepción y por Alejandría para abajo. Y fue duro, pues esa escena también fue muy dura, esa sí me acuerdo muchísimo. Pero realmente, pues, es decir, uno se asusta muchísimo, pero no le pasa nada. Entonces, después de que uno escucha miles de historias, pues yo digo, ¿qué te pasó? Yo digo, nada, o sea, no asuma a pesar de que todos los colombianos somos víctimas, yo creo que hay unos más que otros y yo creo que yo fui afortunado de que esas campanas sonaron en mi vida para poder hoy tener la fundación, pero que realmente no sonaron tan duro como le sonaron a otras personas que sí fueron víctimas de la violencia. Claro, Juanma, y en este momento que uno ve, pues en Colombia y en general en Latinoamérica, tanta desesperanza, una crisis de angustia a veces tan generalizada, ¿vos qué crees? O sea, ¿cuál es la diferencia del Colombia, ese Colombia en el que muchos colombianos tuvieron que huir del país y el Colombia de hoy? O sea, ¿qué crees en medio de las circunstancias que estamos viviendo? Yo siempre he opinado que estamos en un mejor país del que nos tocó. ¿Qué, De- qué, qué ves de diferencia? definitivamente estamos en un país 1000 veces mejor. Nadie va a negar que la crisis del COVID hizo retroceder niveles de desigualdad y de pobreza extrema durísimos. Eso no se puede negar. Sin embargo, eso no tiene que ver, o sea, tiene que ver cómo los países lo enfrentaron. Lo que pasa es que una pandemia no se enfrenta fácil. Entonces yo no culparía hoy al gobierno por, por haber retrocedido en el tema de desigualdad y de pobreza. Eh, pero yo creo que la principal diferencia, independiente de que estamos bien, son dos cosas. Una, la patria boba, todo el mundo se le olvida. Y no solo se le olvida, sino que hoy hay una generación de gente que no lo vivió. La gente que nació del 95 para acá, no tiene velas en el entierro
de la historia de Colombia, porque ya le tocó un país que quizás hasta sus 5 años, o sea, hasta el 2000, tuvo cosas difíciles. 2002, cuando Pastrana fue, creo que otra época oscura, pero tenían 7 años, pero uno a los 7 años no sabe qué está pasando. Entonces yo creo que en especial la generación del 2000 para acá, pero incluyendo la poca conciencia que uno tiene hasta los 7 años, uno puede incluir personas que nacieron desde el 95, en donde Sí, dijeron, eso no es problema mío, no fue problema mío. Entonces, el prisma por el que pasa sí, la luz de los problemas de hoy es muy distinto y no los podemos juzgar tampoco, ¿cierto? Hay total. que enseñarles, pero no los podemos juzgar. O sea, no le podemos decir, es que esto es un huevón porque usted no se da cuenta que la guerrilla en el 80 no es que a mí no me importa. Así como a mí no me importaba que en el 60 pasaran algunas cosas y mi papá me dijera cualquier otra cosa del 60, yo le hubiera dicho, a mí no me importa lo que pasó en el 60. Entonces yo creo que a esa generación no la podemos juzgar, pero sí hay que enseñarle. Pero yo creo que además de eso, que ya muchos, el principal problema que hay hoy es que el ser Sí, humano, cuando hay un problema, siempre tiene que buscar un culpable, siempre. Y hoy hay tantos pequeños problemas porque antes había uno muy grande que era la guerrilla y uno muy grande que era el narcotráfico. Ahorita dividimos y hay muchísimos problemas grandes, pero no tan grandes como eso. Entonces me dices que la educación, que la salud, que la reforma tributaria, que la reforma a la justicia, que un montón de cosas que son grandísimas si las vemos hoy. Pero si nosotros paramos hace 20 años, nosotros veíamos un monstruo que era la guerrilla, otro monstruo que era el narcotráfico y otro monstruo naciendo que era el paramilitarismo. Entonces para el ser humano, para los colombianos que nacimos en ese momento, era mucho más fácil hoy entender en ese momento ahí un culpable, dos culpables, tres culpables y el Estado, así sea corrupto, eso no es un problema tan grande. Como hoy se retiraron esos tres grandes problemas, porque aunque existan hoy no son grandes culpables, o sea, no hay una figura grande. ¿Por qué? Porque las guerrillas están muy diezmadas y están muy atomizadas, porque el paramilitarismo, aunque exista, está atomizado, entonces no es un solo grupo, y porque el tema del narcotráfico es igual, es decir, ya no hay unos carteles gigantes que manejan entre dos carteles todo el país, sino que son baby carteles focalizados. Entonces, sí, ahorita, como se atomizó el problema grande que empieza a notarse es la corrupción. Entonces ya vamos a buscar a papá gobierno, que es el corrupto, y es el que hay que culpar porque necesitamos acusar a alguien. No quiere decir que aquí no haya otros problemas. Entonces, al final del día, uno ve un problema y tiene que buscar a quien apuntarle el problema como seres humanos, eso es normal. Entonces, yo creo que hoy los colombianos hoy estamos como en un nivel de desespero, viendo demasiados problemas que ya los vemos grandes y hoy estamos tratando de buscar un solo culpable. Y otro de los grandes problemas que le pasa a la gente hoy, en donde de pronto tampoco desmenuzan, eh, es que la gente cree que el presidente, o sea, el ejecutivo, en este gobierno o en cualquiera, siempre es el culpable. Y muchas veces el legislativo tiene 1000 veces más responsabilidades que no tienen que ver nada con el ejecutivo. Pero la gente dice, no, es que el presidente no sirve para nada porque votaron una ley. Venga, pero es que el presidente no estaba ahí cuando votaron la ley, eso es el así es. legislativo, ¿cierto? Es que el presidente es muy corrupto porque los congresistas son muy corruptos. No, 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 no. Es que el presidente ha tratado de bajar los salarios, pero los congresistas dicen que no. Entonces Claro, la gente también tiene que entender un poquito cuando se refiere a gobierno, a quién se está refiriendo, ¿cierto? Y no estoy diciendo que no haya corrupción, la corrupción es la hijueputa. Y una de las cosas que yo creo que fue el principal error de imagen, de marketing, de la sí, reforma tributaria, era que era una reforma tributaria demasiado ambiciosa para hacer muchas cosas buenas, pero que tenía el mismo número o buscaba la misma cifra que había prácticamente la corrupción. Es decir, se estaban buscando cerca de 50 billones y cuando uno sí, ve cifras de corrupción dice, se roban 50 billones. Entonces al final del día yo como colombiano digo, no, puta, van a hacer cosas muy chimbas. No, marica, no me meta la mano al bolsillo, no se roben un peso y no se tapen los 50. Obviamente, cuando a mí me dice, cuando la gente empieza a decir, esto es el presidente no se ha robado 50 billones. Quizá el Congreso se ha robado 49 y de pronto en el Ejecutivo se hayan robado algo. No voy a decir que no. No voy a decir que no. Pero la gran corrupción no está en el Ejecutivo, está en el Legislativo, en mi opinión. Entonces, claro. ¿cuál es el problema? Que van y buscan una reforma muy ambiciosa para hacer muchas cosas buenas, pero lo que están tapando es un número igual al de la corrupción. Entonces, al final del día, la reforma no se va a vender por más que tuviera cosas necesarias. Yo hay cosas que no me gustan de la reforma,
y otras cosas que eran absolutamente necesarias, porque yo con todo eso yo dije, puta, venga, la gente porque está diciendo que no y la gente porque está diciendo que sí. Entonces al final del día había cosas demasiado importantes en la reforma, en especial, y eso lo entendí yo fue en Washington más que en Colombia, además de que en Colombia uno lo entiende muy bien, lo que pasa es que Standard Poor's está, ahí está Standard Poor's, cuando uno oye a la gente en Washington entender la vitalidad de un país por una calificación, eso es Claro. como si uno va a comprar su primera casa en la vida, lleva trabajando, es pobre, porque hágase cuenta que vamos a poner el ejemplo de que uno va a comprar la casa como si fuera pobre, porque Colombia es un país pobre, y van y le meten la peor tasa que le puedan meter. Entonces uno dice, bueno, madre, es que no va a pagar el doble en 30 años, sino que va a pagar el triple de lo que me están prestando en 30 años. Ahí Eso estuvo nos la va a hacer liendra más pobres. explicándolo. ¿Escuchaste la explicación de la liendra del data Sí, crédito? Tremendo. así es. Pero Juanma, conectando con ese tema, nosotros en Libertang inclusive hicimos un estudio muy concienzudo, un paper sobre los recortes que debía hacer Colombia con una claridad muy importante. Y es que, y yo se lo explicaba a muchos, ve, cuando vos entras a ser presidente de Colombia, el otro día por ley, el 70% del presupuesto por constitución tiene destinación específica. O sea, si vos lo usas de otra manera, hasta te pueden meter a la cárcel. Pero conectando eso que estamos hablando con la siguiente pregunta y es, en Libertad hablamos mucho de un Estado más pequeño, pero que incentive más los pequeños negocios, los emprendedores. Además, porque en Colombia más del 91% del tejido empresarial, de los empresarios, son pequeños, son microempresas y medianas empresas. Pero eso con un tema en la cabeza sobre los subsidios. Y es, nosotros creemos en los subsidios temporales que generan igualdad de condiciones. Y te traduzco esto a una pregunta. Vos cuando tenías 16 años, tu papá te dice, Juanma, hermano, ya no le doy más mesada a papá, a trabajar, a camellar. ¿Qué ocasiona ese cambio? ¿Qué ocasiona en vos y cómo te impulsa? O sea, me gustaría que me contaras mucho, pues, esa historia que uno dice, qué berraquera, porque eso te impulsa, o sea, el no tener ahí la mesada te impulsa a salir adelante, es un incentivo para salir adelante. Y por eso en unos países vecinos a los nuestros, donde hay muchos subsidios, el talento humano brinca a otro lugar, pues porque eso termina matando las oportunidades y los incentivos. Sí, a ver, mira, yo creo que los incentivos son geniales, pero tienen el doble filo de que si se vuelven incentivos perversos, terminan destruyendo la empresa que los está generando, ¿cierto? O el generador del incentivo, no al incentivado, ¿cierto? Sí. En el caso mío, mi incentivo fue a los 16 años, mi papá me daba 100 pesos de mesada y me quita la mesada y me dice al otro día, si usted viene a trabajar se gana 200, pero si no viene no se gana nada. Entonces eso era un gran incentivo, porque al final del día lo que me estaba mostrando era que trabajar valía la pena, y no trabajar valía cero, ¿cierto? Entonces después de haber tenido una formación con él, entonces al final, pues de una formación, es decir, de haberlo acompañado, Sí. yo pues algunos que sepan mi historia saben que yo como desde los 12 años lo acompañaba En la empresa de plástico. a visitar fábricas que hacían cosas. Entonces me dijo, yo quiero que usted aprenda a cómo se hacen las cosas, y yo creo que tengo uso de razón de haber visitado más de 400 fábricas de cosas, de zapatos, de clavos, de tarros de champú, de ganchos de ropa, de machetes, de bolsas, de cajas, de lo que sea. Entonces al final del día eso genera, digamos que una formación como en el sentido común, en entender cómo se hacen las cosas, como decía él. Pero al final del día, cuando yo llego a los 16 y yo entiendo que no trabajar, porque él ya en ese momento me veía como un adulto, hay gente que lo ven adulto a los 18, a los 21, él me vio adulto a los 16, me dice, usted tiene que entender el valor del sudor del dinero. Y así lo va a entender. Usted decide. Yo al otro día estaba ahí, y después a los 18 me empezó a dar comisiones. Entonces tenía un básico y tenía unas comisiones, y entendí el tema de incentivos, ¿cierto? Sí. Entonces eso fue bastante positivo, y yo creo muchísimo en los incentivos en mi empresa y en los negocios. De hecho, nuestro mayor incentivo aquí es que nosotros hoy tenemos como 8 personas, hasta hoy 8 o 10 personas, que su incentivo ya no son bonos, sino son acciones de las empresas.
Entonces espectacular. sus incentivos son anuales, a 10 años, y ya son socios del cielo. Entonces, eh, al final del día eso genera, pues porque es que con la acción también viene el dividendo, no el bono, ¿cierto? Claro, Entonces, total. igual llega un cheque, pero llega un cheque cargado de una acción, de decir sos parte de la familia. Entonces, para nosotros ha sido muy bacano porque realmente lo que hemos hecho es premiar las personas que realmente se han dedicado y han dicho, venga, que vamos a construir juntos. Total. Palma, y otro tema puntual es, en el 2006 vos arrancás con el cielo. Vuelvo y te Siete, repito, o sea, yo creo que siete. nosotros tenemos unos errores graves de juicio y uno va aprendiendo sobre el tema. Entonces mucha gente, vuelvo y te repito, cree que, no, Juan Manuel, ese man arrancó con todo, le dieron todo, y uno leyendo, no sé si sea un mito porque como ya sos tan famoso y conocido, dicen de todo, pero que arrancaste cocinando en un carrito de perros. ¿Cómo es eso para los que, pues para los que todo el tiempo creen que es que la vuelta es muy fácil y que te tocó muy fácil y que arrancaste con todo? Qué bueno que nos contés bien esa historia y que es una inspiración para muchos de los que estamos acá conectados. A la gente que me dice que es muy fácil, yo digo, sí, es facilísimo. Lo único que uno tiene que hacer es trabajar 14 años al día, 14 horas, y fácil. Y si lo quieren así de fácil es. En 14 años nos vemos, 14 horas al día, 15 horas al día, y ahí la logró. Estoy seguro que lo va a lograr. Y saludos a Tomás Ríos, que está por ahí, que es mi mejor amigo. ¿Qué más, Tom? Eh, Ve, el tema del carrito de perros es muy chistoso. Yo tenía unos ahorros de mi trabajo con él en comercio internacional y decidí montar el cielo por hobby. Yo no iba a renunciar al tema de comercio internacional y cuando decidí entrar empezar a remodelar el cielo con dos socios que tenía en ese momento, empezamos a remodelar todo el salón, hicimos el salón y terminó hecho y no había plata para la cocina y quedaban 5 millones de pesos. Entonces uno de ellos me dice, subámosle el volumen y vendamos trago y que sea un bar. Entonces yo le dije, no, 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 esto lo hicimos para hacer el cielo. Y yo ya, pues digamos que tenía clara la idea. Entonces yo le dije, yo resuelvo. Yo tenía como 4 equipos de cocina de vanguardia, un termocirculador, un termo al vacío, una máquina al vacío, un termo de nitrógeno. Y, y entonces me fui para el centro de Medellín, conseguí un carro de perros que le quité las llantas, le boté la carpa y lo metí dentro de la cocina y no me alcanzó, no tenía 900.000 pesos para una mesa de acero inoxidable. Eh, entonces, no la pude comprar y yo dije, Sí, ¿en dónde voy a cocinar? Porque necesitaba como un pollo, pues como lo que la gente llama un pollo, un mesón. Entonces lo que hice fue meter 2 mesas sí, de madera a la cocina, que eso no se puede. Entonces yo tenía 2 mesas de madera del comedor en la cocina, el carro de perros y encima de una tenía todos los equipos de vanguardia y en la otra emplataba. Y así empecé como 2, 3 meses así. Y a los 3 meses llegó una empresa grandiosa a la que siempre le estoy agradecido, que se llama Seitalsa, que es sí. antioqueña, y ellos nos dieron un crédito y creyeron en nosotros de la nada. Y nos dijeron, no, venga, nosotros les vendemos la cocina. Y yo les dije, no, es que no tenemos plata. Y dijo, no, no, les hacemos un lease, pero espérate a ver qué es que. eh, Sí. y dijeron, hágale. Y creyeron en nosotros y hoy, yo tengo una cosa, hoy es prioritario que en cualquier restaurante que vayamos a hacer, Talsa tenga una cotización para que tenga la oportunidad de igualarla y eso, porque evidentemente uno tiene que ser competitivo en el mercado, pero siempre hay un espacio para que Talsa esté ahí porque realmente de eso se trata la lealtad y la gratitud. Claro, total, espectacular. Palma, y otro tema que leía yo por ahí, en el 2011 que abrís en Bogotá, pues me cuentan que tuviste un problema pues con un restaurante que te tocó cerrar y que te tocó difícil, era angustia, pues que vuelvo y te repito, o sea, todo el mundo dice, no, y despegó como un cohete y ya, ¿no? Te ha tocado difícil, te ha tocado estar a punto de ver qué haces para pagar salarios, de ver si, o sea, cómo lidias con la coyuntura. Sí, mira, ahí nos quebramos cuando nosotros abrimos el Cielo Bogotá. mmm, Era muy chistoso porque, mira, yo tenía el cielo en Medellín. El cielo en Medellín cayó parado, empezó lleno, lleno, Sí, lleno, lleno. Desde el día 1 que abrimos ya al público era lleno. Nosotros teníamos 3 meses de reservas adelantadas.
en un tema sin precedentes. Medellín, digamos que no había tantos restaurantes, no hacía reserva en un restaurante, no pagaba menús de degustación, un montón de cosas. No entendía la cocina de vanguardia colombiana en el 2007. Sí. Y, y abrimos Medellín y caímos parados. Cuando fuimos a Bogotá, yo estaba como en algunos rankings por ahí, como entre los 3 o 4 mejores chefs del país. Voy a abrir Bogotá y yo dije, nos va a ir bien. Llegó a Bogotá y Bogotá vacío, vacío 2 años, 2 años. Entonces empezamos y nosotros dele y dele y dele, una mesa, 2 mesas, 3 mesas, una mesa, 2 mesas, 3 mesas, no es nada. Estábamos reventados, no quebrados, reventados. Entonces, en una de esas dijimos, nos devolvemos y dijimos, no. O sea, yo decía, no, 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 el cielo tiene que seguir creciendo, el cielo, este es solo un paso para seguir creciendo. Si nosotros nos vamos de Bogotá, no nos vamos a ir para otro lado. Y mi papá decía, ¿cuál otro lado? Si aquí ni siquiera damos plata. Entonces, decidimos quedarnos y mi papá dijo, bueno, hagamos una cosa, abramos otro restaurante para generar más masa crítica en Bogotá, y decidimos abrir un restaurante que se llamaba Iwao, con mi maestro, que se llama Iwao Komiyama, y el restaurante lo abrimos en un hotel que estaba quebrado. Y básicamente lo que nosotros entendimos después de que nos quebramos y nos tocó cerrarlo, fue Sí. que el fideicomiso le iba a quitar el manejo a la operadora y le dio la única oportunidad de que nosotros montáramos el restaurante. Nosotros montamos el restaurante, el hotel no despegó, por ende el restaurante no despegó, perdimos toda la inversión y, y entonces en ese momento sí estábamos quebrados. Ahí yo me acuerdo que un día mi papá y yo fuimos con las 2 tarjetas de créditos a comprar con cosas al mercado con la tarjeta de crédito porque ni siquiera ya teníamos flujo de caja. Entonces ahí dijimos, nos quebramos, Medellín seguía sosteniendo los 3, Sí. ¿cierto? Y, mmm, y ahí había 2 decisiones, o nos devolvíamos del todo, es decir, ahí sí cerramos Bogotá, Medellín, o hacíamos lo que hicimos, que es un capítulo del libro que te voy a contar. Eh, Sí. yo me puse a pensar, digamos que un tema técnico de cómo uno le pide plata al banco, ¿cierto? Yo me Sí. acuerdo que yo una vez conté esto en una conferencia en un banco y me dijeron, usted no puede contar eso en un banco porque esto es como cómo hackear el sistema de pedir un crédito. Bueno, de Si ese uno, consejo acá, de una vez, que acá hay mucho emprendedor a ver, y si vos cerrás, vos te tenés que poner el papel de una persona que pide, que te va a prestar la plata. Entonces el que te va a prestar la plata no es el gerente del banco. El que la prueba es un analista financiero que está en la oficina y nunca te va a dar la cara, porque él tiene que ser frío. El gerente es el comercial que te empuja, te pide cosas, pero te empuja por allí y te presiona aquí un poquito y hace que las cosas se den. Pero el financiero, perdón, el financiero que te aprueba el analista. perdón, el analista es un man frío que no te ve. Entonces, ¿qué ve el man? El man ve, o la pelada, cierra 31 de diciembre los últimos 3 meses. Nosotros estábamos en julio quebrados y le habíamos metido, yo me acuerdo que yo había vendido mi carro, se lo habíamos metido y en 5 días de esa espiral de flujo de caja negativo se había ido, en 5 días. Yo a los 5 días dije, no, ahí hay plata. Y dijeron, no, 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 ¿cómo así la plata de su carro ya se fue? Y yo, pero ¿cómo si en 5 días? Entonces mi papá dijo, no, yo voy a vender el mío y se lo metemos. Y yo le dije, no, espérese. Entonces empezamos a ver cómo recogíamos como 200 millones de pesos, pero la espiral era como de 400 o menos, como 380 mensuales negativos. Y yo dije, esto se va a ir en 15, 20 días y vamos a quedar igual. Entonces yo le dije a él, hagamos una cosa, metámoselos, pero perdámosles el IVA, no perdamos la plata. Y me dijo, ¿cómo así? Entonces yo le dije, vea, si nosotros metemos esa plata por préstamos socios, en el PIG estamos en julio, en el PIG de agosto va a quedar esto en ventas, un préstamo de socios y el préstamo de socios se fue a pagar cartera. Entonces yo le dije, no, venga, cojámoslo, lo metemos en nuestras cuentas y todos los días nos lo gastamos en tarjetas de crédito. Entonces uno mete la tarjeta de crédito y se gasta un menú, cóbreme un menú, 2 menús, cóbreme una cuenta de 1 millón, de 2 millones. ¿Y qué hicimos? Le pagamos impuestos al Estado de comida que no nos comimos nunca. Entonces los 200 millones de pesos se los metimos como si fuera siendo venta, y no es ilegal que yo compre en mi restaurante, Sí, claro, no lo ni el es. monto en el que compro.
Entonces, cuando yo termino las ventas y hago el balance, que era un balance real porque yo no puedo defraudar a la banca, yo les digo, vea todo lo que facturé. Saludos, Miguel. Ahí está Miguel. Miguel sí que se sabe esa historia. Y entonces yo le digo, vea todo lo que facturé. Entonces nos gastamos esos 200 millones de pesos. Y como volvieron a nosotros, al otro mes, pues ya se había ido parte para pago, pero entonces volvíamos y le dábamos la vuelta a otros 100 y así. Y de un momento a otro tuvimos balances buenos de 31 de diciembre, que el año anterior habíamos cerrado bien. Nos quebramos en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y agosto, septiembre, octubre teníamos unos balances hermosos, reales, de plata de nosotros. Entonces, cuando nos piden los balances, decimos, vea, necesitamos 1.000 millones de pesos que vamos a montar otro restaurante. No nos funcionó ese, pero vamos a montar otro. Entonces nos prestan 1.000 millones de pesos, no a tasa de refinanciamiento de deuda estando quebrados, sino a tasa de que van muy bien y a plazos de que van muy bien, porque también en el refinanciamiento te pasan un montón de cosas que juegan en contra tuya. Entonces nos prestaron la plata, lo que hicimos fue, ¡pum!, pague todo, corte el brazo, que fue ese restaurante que era el que nos estaba desangrando, y salve el cielo. Y al mismo tiempo, nos pasó una cosa muy buena, y es que quedamos como entre los 50 restaurantes mejores de Latinoamérica. Y yo me acuerdo que Golazo. era en Perú y yo no tenía plata para el hotel. O sea, para ir a recibir el premio yo no tenía plata. Entonces hay un gran amigo que se llama Jürgen Klarik, estoy seguro que lo conoces. Sí, lo conozco, claro. Él vivía en Perú y yo le dije, parce, me voy a quedar en su casa. Me fui y me quedé en el sofá y me fui para la casa de él. Y allá me quedé en el sofá, allá recibí ese reconocimiento, y entre eso y como haber cambiado la energía y enfocado solo en el cielo y no en el otro, empezó a cambiar la energía en el cielo. Ya no teníamos deudas, ya los proveedores como que no nos presionaban, nos concentramos en hacer las cosas bien, y ya el negocio, empezando como a los 2 años y medio, empezó a dar dinero y ya digamos que empezó a estabilizarse y lo logramos sacar. Espectacular. Vos que nos contabas esa historia pues de la gente que te apoyó, ¿no? Yo aprovecho pues que tenemos un amigo en común, Miguel Piedradita, que ha sido, mejor dicho, el impulsor pues de Libertang, hermano. Te doy las gracias, Miguel, que estás por ahí conectado, que ha sido pues, como nos contás vos la historia, Juanma, ese impulso pues que nos ayudaba y nos ha llevado pues a sacar este barco adelante. Juanma, quería preguntarte pues que ya nos queda también poco tiempo. Palabras, yo creo que hay 2 palabras, Juanma, que se volvieron como de moda: innovación y empatía, todo, reinvención. Todo el mundo dice, en la pandemia, empatía y reinventes, y sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo. Y las palabras yo siento que se vuelven de moda y a veces las van como vaciando de contenido. Sí, ok, cambiame esas 2 palabras por algo diferente de acuerdo con lo que vos con lo que has vivido. Una persona como vos que ya nos contó las dificultades que ha tenido y que en la crisis más grande, pues casi que en los últimos 100 años, logró ganar para Colombia la primera estrella Michelin. O sea, contanos por cuáles 2 palabras cambiarías ese cuento de reinvención y empatía, que eso se volvió más famoso que un berraco. Mira, qué bueno que preguntas eso, porque vale la pena hablar de eso. Y además voy a hacerle una pregunta a Miguel, y es que si quiere hacerme una pregunta, porque Miguel, además de eso, es uno de los asesores en el cielo. Entonces Miguel sabe muchas historias, si quiere que alguna la puede escribir ahí y la cuento. Y un saludo no solo a Miguel, sino a todo No Name, que también cuando empezó la pandemia nos dieron un espaldarazo el que no te imaginas. A todos los No Namers por allá, un abrazo. Mira, las 2 palabras me parecen 2 palabras hermosas, pero las manosearon tanto y que como que perdieron sentido, ¿sí me entendés? A ver, yo creo que en la pandemia, más que reinvención, fue sobrevivir. Fue hibernar, fue bajar costos, gastar poquita energía y sobrevivir. ¿Que hubo que reinventarse? Sí. ¿Que hubo gente que se reinventó y la hizo? Sí, pero no todo el mundo tenía que reinventar un modelo de negocio para pasar 6 meses malos y volver a hacerlo. A mí me decían, no, es que la gente nunca va a volver a los restaurantes, es que ya el modelo cambió. Y yo decía, ¿qué? La gente lleva 500 años yendo a restaurantes, o 400 años, si no estoy mal. A mí no me vengan a decir que por una pandemia de 6 meses o un año, o 2 años o 3 años, porque aquí ha habido, si uno ve la historia, han habido pandemias más largas y hay restaurantes.
Entonces yo no voy a cambiar mi modelo de negocio. Eso fue lo primero que yo tuve claro. Yo no me voy a reinventar en decir que voy a cambiar mi modelo de negocio. Entonces, en el tema de reinvención, yo no estuve tan de acuerdo. La manosearon mucho, pero entiendo que fuera necesaria manosearla para darnos optimismo. Hay que reinventarnos, pero hay que seguir. Entonces, independiente que estuvo muy manoseada y de pronto no siempre bien usada, fue una palabra que nos ayudó a darnos algo de optimismo, hasta que nos cansamos de escucharla, porque hubo un momento en que dijimos Sí, reinvención y chimba, nosotros necesitamos salir a trabajar y ya, ¿cierto? Y la otra sí es importante que la analicemos, porque todo el mundo habla de empatía, sobre todo las últimas 2, 3 semanas, empatía, 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 empatía. La gente, yo creo que nunca ha abierto un diccionario para leer empatía y leer simpatía, porque lo que la gente está buscando es simpatía, no empatía. Empatía es estar en desacuerdo con el otro y respetar su opinión. Simpatía es estar de acuerdo con el otro. Entonces, cuando a mí o a alguien le dicen, nos están matando SOS, reforma tributaria, no. Y yo digo, no, 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 todo lo de la reforma tributaria no es nada. Es que no sé qué, no nuble tu empatía. Empatía, vos estás respetando mi empatía, exigiéndome que tengas simpatía con tu opinión. No jodas. O sea, no jodas. ¿Sí me entendés? espectacular. Mastiquemos un Sí, poquito. Y cuando yo veía Libertad, yo decía, puta, estos manes de verdad nos están haciendo masticar. Y aquí yo no tengo ninguna opinión, porque ahí cuando empezamos a hablar, alguien empezó a preguntar, ¿cuál es la posición? No entiendo la posición. La posición no es que yo no estoy ni en contra ni a favor de la reforma. Estamos hablando temas. Aquí no es total, blanco ni negro total. para saber si Esto no soy es para hablar de la reforma empático. nada más. Sí, y aquí no tenemos que estar hablando para decir soy empático, simpático o enemigo de quien no esté siendo simpático y lo va a decir que no está siendo empático. Pues, de verdad, la gente tiene que entender los significados de las cosas para que si pide empatía, respete la empatía y sea empático. Es decir, respete que quien diga que no está de acuerdo o que sí está de acuerdo con la reforma tributaria, respete su opinión y no esté buscando simpatía porque si no es simpático entonces lo va a insultar, que era lo que pasó 2 semanas en las redes sociales que nos terminó drenando la energía como país, porque es que al final del día también generó un tema energético muy tenaz, porque es que el optimismo, las ganas, y no me voy a poner de esotérico, a pesar de que yo medito y creo mucho en las energías, simplemente el nivel de ganas de lo que teníamos los colombianos de hacer por Colombia hace 2 semanas era nulo. Nosotros estábamos drenados. La gente decía, güey, puta, estoy en desesperanza, tengo un vacío, ¿cómo vamos a salir adelante? Porque al final del día, la falta de empatía, de gente pidiendo empatía sin saber cuál es el significado de empatía, lo que hizo fue llenarnos de cosas. Y hoy De empezamos a ver que egoísmo, de muchas rabia. personas, y hoy empezamos a ver que muchas personas que salieron a pedir empatía y fueron demasiado masticaron demasiado poquito y gracias a Dios les explicamos que no había que tomar posición ni blanco ni negro, porque sino que es que hay unas escalas de grises y la vida tiene esas escalas de grises. Nosotros no teníamos que salir a decir vamos a destruir todo el país, se paró toda la economía. ¿Cuánta gente no se murió de hambre por nosotros simplemente haber bajado toda la energía del país en otras regiones que no estaban sufriendo? ¿Cuánta gente no entendió que realmente aquí habían unas cosas de fondo, servidores en Irán pagados por Maduro, en Rusia, todo el foro, creo que es el foro de Puebla, de la izquierda, pagando gamines a 100.000 pesos para incendiar todo lo que fuera, simplemente para generar anarquía, y lo que terminamos fue siendo víctimas de una anarquía en la calle y una anarquía en las redes sociales, porque lo vimos después de que el gobierno levantó la reforma. Levantó Juanma, la reforma, levantó el paro. y un tema ahí puntual, a mí me gusta mucho leer y leo mucho un señor, un inglés que se llama Chesterton. Y Chesterton casi que dice lo que vos decís, él cambió a Inglaterra y decía que hay algo de mediocridad en los calificativos absolutos sobre las personas. Total. Es blanco, es negro, es conservador, es liberal, inclusive en Libertank el lenguaje nunca será ese, porque es que nosotros creemos que las personas las componen demasiadas cosas y en Libertad lo que se hace es construir y sembrar esperanza, no hay que darle un calificativo absoluto a nadie. Pero pasando pasando a otra pregunta, ya para ir terminando, porque sé que te toca bajar al restaurante, en Libertad hemos venido mucho estudiando el tema de la palabra empresario. Y a nosotros se nos metió en la cabeza que empresario es por allá un señor que está en el Club Barrigón tomando whisky, lo digo acá con frescura, y se nos olvida
que en Colombia, por lo menos como te contaba y que lo he hablado con Miguel, más del 90% de las empresas son pequeñas y medianas, que empresario es un señor que tiene una tienda en Villatina, en Aranjuez, en Moravia, en Kennedy, en Aguas Blancas, que empresario es un peluquero allí en la esquina del barrio, que empresarios somos muchos, empresario el señor que tiene un taxi, compró el taxi para sostener su familia, pero quiero darle un giro a lo siguiente y es como un consejo para ir terminando sobre el siguiente tema. En Colombia, en las últimas encuestas desde hace 2 años, en donde preguntan por la clase empresarial, entre comillas, pero bueno, preguntan por los empresarios han tenido una imagen muy negativa, inclusive por debajo de los partidos políticos en ocasiones que son los más desprestigiados. ¿Qué pensás acerca de esa imagen negativa de los empresarios, de ese desconocimiento, de ese imaginario de un empresario que ni siquiera es la mayoría, que son más bien pocos, y olvidando por lo menos tu historia, de dónde venís, que venís de muy abajo? Entonces, cuando estabas en tu carrito del perro cocinando no eras empresario, o cuando José María Acevedo fundó ACEB en el garaje de una casa, no era empresario, o Elon Musk, o el de Microsoft. Entonces, como que nos hablaras un poquito sobre ese concepto de empresarios y cómo hacemos para darle un cambio y hacerle entender a la gente la importancia y la trascendencia de esa iniciativa privada, del esfuerzo, del mérito en la sociedad. Mira, qué bueno que mencionas el tema de empresarios. Primero, es muy triste ver esos índices porque yo los he visto. De hecho, los discutimos en algún momento y leí un informe que ustedes sacaron muy, muy interesante. Ve, yo creo que aquí, eh, sin, sin pecar, porque no quiero pecar en ser absolutista, pero sí quiero ser muy categórico con lo que voy a decir. Los empresarios de Colombia estamos en guerra con el socialismo y con la figura o las figuras que quieren representar el socialismo. Y quiero que me bien entiendan, pero sí estoy siendo categórico con lo que estoy diciendo. Entonces, realmente el socialismo ha venido, el socialismo educado por el comunismo cubano-venezolano. ¿Sí me hago entender? Porque es que ese es el socialismo que estamos viviendo. Cuando uno vive modelos socialcapitalistas europeos, en donde pagas muchos impuestos muy bien invertidos, pero hay un gap también en donde si trabajaste más, ganaste más. Así Vos es. entendés que puede haber un modelo en donde haya una base social hermosa y si yo trabajé más, puedo ser millonario y si no, puedo vivir tranquilo sin trabajar tanto, ¿cierto? Que es, uno ve más los países nórdicos así. Esos modelos a mí me gustan, pero nosotros no podemos creer y entender que una Latinoamérica pobre, que una Latinoamérica con una falta de educación per cápita mucho, con niveles mucho más altos que los de Europa, pueda entrar a un nivel de socialismo educado por un comunismo en un estado fallido como es Cuba y en un estado mucho más fallido como es Venezuela y además dejar que esos locos vengan y financien al socialista de turno en este momento. Y al final del día yo creo que hoy los empresarios, cualquier persona que tenga una empresa, no debería votar por el candidato que signifique el socialismo, porque al final del día cualquier emprendedor, empresario, estamos en guerra con el socialismo. Esa es la realidad. Yo digo, Juanma, que más que, o sea, como vos lo planteás, yo siempre lo planteo en mis conferencias de la siguiente manera: tenemos que defender las libertades, la libertad económica, la propiedad privada y la posibilidad de que una persona a punta de esfuerzo pueda alcanzar sus sueños. O sea, como que lo planteo así, Así pero es. tenés toda la razón. Sí, sí, y yo creo que esto lo dejo claro. Es decir, yo te digo una cosa, quizá, siendo demasiado frío, de las buenas cosas que le pudo haber pasado a este país, en el momento en el que le pasó a este país, lo que le pasó en las últimas 2 semanas, fue una cosa buena. Porque nosotros creíamos que teníamos un problema grande con el monstruo del socialismo. Y lo que nos mostró era que nos estamos enfrentando a un monstruo absurdamente financiado desde Rusia, desde Irán, desde Venezuela, desde Argentina. Es decir, aquí nos estamos enfrentando como país a una sombra negra que quiere arrasar Latinoamérica. Y yo creo que hoy los empresarios estamos en guerra contra ese socialismo y tenemos que empezar a decir, no, venga, viejo, es con usted. Usted tiene, como dices tú, usted tiene una peluquería en la esquina del barrio. Es con usted y contra Así usted. es. Así le digan que es al revés, que lo vienen a salvar. Es contra usted. A usted, que va a tener una SAS, lo van a matricular.
A usted le van a decir que usted es el empresario, el que es el jefe, el que le van a tener que pagar. En los países desarrollados, la base de los impuestos se recauda a través de las personas, no a través de las empresas. Las Vale. empresas pagan muchísimas cosas, pero Juanma, la en mayoría de las Colombia, el personas... 81% del recaudo, más del 81% está sobre los hombros de los empresarios. Eso no pasa en los países desarrollados. Jamás. Inclusive en Libertad, en lo que planteamos, y lo planteamos también desde lo que vos llamás y lo que llamamos todos capitalismo consciente, es a medida que hayan más empresas, se producen más empleos. Había alguien que vos conocés y te gusta mucho, Reagan, decía, el mejor programa social es un empleo digno, un empleo digno. Y hacia allá tenemos que caminar imitando los países que lo han hecho bien, no los que lo han hecho mal, que hay varios ejemplos y muy cercanos, y muy Mira, tristes y dolorosos. yo cuando veía marchas, eh, cuando veo marchas sobre impuestos, y no quiero hablar de esta, y yo veo personas de centrales obreras marchando, y veo otras personas marchando que quizás sean informales, o asumo que sean informales, porque me dirás vos cuánto es el empleo informal en Colombia. Superior al 50% en estos momentos. Entonces, si yo veo a 100 personas en una marcha, marchando por impuestos, y no quiero hablar de la de hace 8 días, pero vamos a asumir que fue Sí, la de hace 8 días, yo 100 personas, yo digo, ¿por qué están marchando 50 más 50 contra el gobierno y no 50 contra las otras 50? Y te voy a explicar el ejemplo. Una persona que se gana el salario mínimo, ¿cuánto se gana? 1 millón de pesos aproximadamente, ¿cierto? aproximadamente, Listo. con el subsidio de transporte, etcétera. Pero ¿cuánto le vale a la empresa? Le vale 1.500.000 pesos, que es el 52% más. Entonces, realmente, la empresa, hace muchos años, dijo, si nosotros le pagamos a la base obrera, le entregamos, no le pagamos, le entregamos el 100% de su salario, él no nos va a entregar el 33% de sus ingresos porque es muy pobre, entonces se los va a ir a gastar en necesidades básicas. Entonces, Así ¿qué fue? es. Le dijo al empresario, señor empresario, usted me autorretiene el 33% del ingreso de los salarios mínimos. Entonces, todos los asalariados de salario mínimo del país, como esas centrales obreras, están pagando el 33% de impuestos, porque si ganan 1 millón, a la empresa le está valiendo 1.500.000. 1.500.000 que ya en el uso ya se los paga por cosas, y él dice, no, mi salario no son 1.500.000, pues ¿cómo es millón? No, señor, es 1.500.000. Lo que pasa es que hace muchísimos años el gobierno le dijo a las empresas, recáudeme ese impuesto. En Estados Unidos usted le paga y la gente paga sus impuestos. Usted va y hace su declaración de renta y recibe ese 1.500.000 y va y recauda. Y lo mete en la cárcel si debe más de $10.000. Hay mucha gente informal que debe 20, 30, 40 millones de pesos en partes de tránsito y no lo meten a la cárcel. ¿Sí me entendés? Vos aquí debes $10.000 en partes de tránsito y te puedes meter a la cárcel porque esa es la Claro. ley. Entonces, si una persona de una central obrera está en una marcha diciendo que hijo de putas, cómo nos van a cobrar más impuestos, cómo nos están haciendo más pobres, ese señor que es un empleado y sacrifica el 33% de salarios, debería estar marchándose en contra del man de los chicles, que se gana 1,5 millones en la esquina y esos 500.000 pesos sí no se los paga el Estado, porque la calle en la que está caminando para protestar la asfaltaron con los 500.000 pesos del de la central obrera, no el Sí, de los chicles. ¿Sí me hago entender? Y así no, es. ¿para qué? Para que nos quitemos el ejemplo de que ricos, pobres, empresarios, empleados. Eso es mierda. Yo aquí le estoy poniendo un ejemplo de dos personas que generan y producen para un país 1.500.000 pesos y uno paga el 33% en el esquema en el que funciona el país, que es el nuestro, en donde las empresas pagan todo por el empleado. Entonces yo digo, madre, los empleados deberían es marchar contra la informalidad. Claro, Claro. como el informal es el primo, el tío, el que no ha conseguido trabajo porque estamos en un país pobre con pocas oportunidades, con la desigualdad. Yo no voy antes mi primo va a la calle y le toca durísimo y trae plata. Yo no voy a marchar en contra de él. Pero cuando Inclusive lo que nosotros, tendríamos que hacer, Juan, es lo contrario, lo que decía el economista Hernando de Soto, el peruano, decía, hay que informalizar la formalidad, no formalizar la informalidad, o sea, volver la informalidad más sencilla, más simple, y eso es lo que tendríamos nosotros que exigir, un gobierno más pequeño que incentive más la creación de más emprendimientos, de más negocios, de más empresas, esa sería como la idea. Juanma, total, pero para ir terminando, ve, te quiero desde Libertad con toda la sinceridad decir que nosotros
pues montamos Libertad para defender el tipo de emprendedor que vos representás, el tipo de empresario que vos representás, que es un orgullo para Colombia tener una persona como vos, generando buena imagen, mostrándole de verdad al mundo lo que somos los colombianos. Entonces te mando un abrazo, te agradezco en el alma. Por aquí hay varios amigos, Pedro Lopera y demás. Un saludo a todos los que estuvieron acá y espero que podamos repetir este cuento y que continúes con ese ahínco y con esa fortaleza, esa valentía defendiendo el país, porque vos podrías estar muy cómodo, relajado, pero lo que haces con este tipo de intervenciones, lo que haces en tu día a día es construir país. Entonces, desde Libertad con el alma, mil gracias, Juanma. Muchas gracias, hermano. Grande. Sí, al final del día, como decías, ahora hay que dar empleo y solo para terminar la reflexión, nosotros cuando entramos en marzo del 2020 teníamos 300 empleados. Como en mayo, en la mitad de la pandemia, dijimos, ¿cómo salimos de este? Yo dije, salimos creciendo. Y mi papá, mi mamá y yo dijimos, bueno, convenzámonos de que vamos a crecer. Hoy o a marzo del 2021 teníamos 350 empleados y este año esperamos terminar con 500. Yo creo que eso es construir país. Eso es. Juanma, un abrazo, mucha suerte. Saludo a tu hija que está hermosa. Muchas gracias, hermano. También construir empresa con tu familia al lado. Qué Y, nota, qué y nota. acuérdense a todos los que nos están viendo que una cosa es simpatía y otra cosa es empatía. Y la empatía requiere mucho más respeto. Juanma, que estés bien. Hasta luego. Vete por allá. Chao, hermano. Un abrazo. Bueno, a ver, Salo, vos que me estás viendo, enséñame cómo me salgo de acá.